I wish I had an angel for one moment of love. I wish I had your angel tonight. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, dependiendo del lado de la latitud donde estén. Mi nombre es Luis Alejandro González, he sido entrenador de deportes de resistencia por más de una década y este es un espacio de encuentro donde charlaremos sobre conceptos básicos, diferentes temáticas, metodología del entrenamiento, algunas preguntas y respuestas provenientes de todos los oyentes y sobre todo un espacio de intercambio entre nosotros, otros entrenadores y los atletas para hacer de este mundo del deporte un lugar mucho más transitable, mucho más entendible y cada vez más profesional. Acompáñenme en esta aventura. I wish I had an angel for one moment of love. I wish I had your... Hola, ¿cómo les va a todos? Siguiendo con la segunda parte del umbral del lactato, me gustaría hoy tratar de enlazar un poco la historia que contamos en el capítulo anterior, la historia de Mark Allen, con la teoría actual que tenemos sobre el umbral del lactato o el primer umbral o el umbral aeróbico. Es importante entender algunas cuestiones de la historia anterior que nos van a permitir enlazar con esta nueva historia. Y voy a comenzar con una frase que no es mía, es de mi jefe técnico. La cantidad siempre paga, a la cual yo voy a modificar y voy a decir, la cantidad bien administrada, sin descuidar la velocidad, siempre paga. Entonces, los puntos que vamos a ver en el capítulo de hoy van a ser, ¿qué es el umbral aeróbico o el umbral del lactato o el primer umbral? ¿Qué dominios de intensidad separa y cuáles son las adaptaciones fisiológicas rápidas que se generan? Porque esto ya lo hablamos en un capítulo anterior. Para reflejar estos conceptos, vayan al capítulo que hablamos del umbral del lactato. Y después vamos a ver que dentro de todos los hitos fisiológicos, el umbral del lactato es el amigo invisible, es la mano invisible que te ayuda a poder soportar a la alta intensidad. Siempre y cuando no hagas de ese primer umbral o del umbral del lactato el pan tuyo de cada día durante tiempo indefinido. Y voy a pasar a explicar por qué. Nosotros en el capítulo anterior aprendimos lo siguiente. Nosotros dijimos que sin 3 meses de trabajo de base, según las ideas de Matheson, en las cuales Mark Allen se apoyó, es muy difícil poder soportar la fase de velocidad y la fase de empuje que correspondía a todo su ciclo de entrenamiento. Y nosotros también dijimos que a medida que nos íbamos haciendo más adultos, lo cual es bastante discutible esto que voy a decir ahora, y si ustedes no confían en lo que yo voy a decir en este momento, yo les podría dar toda la razón porque tenemos casos en la práctica que desafían esto, pero a medida que uno va creciendo, la capacidad de generar esfuerzos a través de los sistemas metabólicos anaeróbicos va decreciendo un poco y a mejora de rendimiento se sigue dando todavía por una mejora de los sistemas de suministro aeróbico, o sea, por una mejora del metabolismo aeróbico. Entonces uno podría soportar menos las fases de velocidad y las fases de empuje del ciclo anterior descrito porque no tendría las estructuras necesarias para poder soportar esa intensidad, pero para poder soportar la cantidad. Entonces voy a hacer, dado estos pequeños principios que rescatamos rápidos, y vuelvo a repetir que sin cantidad no puede existir calidad, inclusive hasta en los propios velocistas sin cantidad no puede existir calidad, obviamente equilibrado, así como sin la calidad no puede existir la cantidad. Voy a dar rápido una definición del umbral, muy sencilla, del umbral aeróbico o del primer umbral o del umbral del lactato, para después tratar de definir a dónde estamos parados. ¿Sí? Relacionemos lo siguiente.
El primer umbral, también conocido como el umbral aeróbico, es un término que está relacionado con el ejercicio físico y la fisiología deportiva en cuanto a lo que es eh, economía. Este umbral representa el punto en el que el cuerpo comienza a depender principalmente del sistema aeróbico para producir energía durante el ejercicio, que en otras palabras es el nivel de intensidad en el que el cuerpo puede mantener un suministro constante de oxígeno a los músculos para que puedan funcionar de manera sostenible mediante el sistema aeróbico, pero ya empieza una pequeña participación del sistema anaeróbico. ¿Por qué? Recordemos que para determinar dónde comienza este primer umbral o umbral aeróbico o umbral de lactato, es la elevación de un milimol de lactato por arriba de la línea de base, que generalmente no tiene que ser tan fijo, pero generalmente está considerado entre los 2 milimoles de lactato. ¿Qué pasa? A fines prácticos y a fines de poder controlar la carga de entrenamiento, si ustedes tienen medidores de lactato, si yo voy a un ritmo mucho más rápido, a un mismo pulso, y elevando solamente 2 milimoles de lactato, quiere decir que mi rendimiento con respecto al rendimiento de hace, supongamos, 3 meses atrás, mejoró. Recordemos que Mark Allen terminó bajando casi 2 minutos su pase aeróbico de entrenamiento. En 10 años de entrenamiento, terminó bajando casi 2 minutos su pase aeróbico, que comenzó arriba de 5 y terminó siendo 3:19, 3:20. El pase aeróbico, el trote suave de los domingos, el fondo de los domingos. Y que había una construcción progresiva tanto en la calidad del estímulo como en la cantidad en que se sostenía ese estímulo. Este umbral, ¿sí?, es importante para los atletas y para los entusiastas del deporte, ya que marca la transición entre lo que es el ejercicio de baja intensidad, que es la predominancia de las fuentes aeróbicas, y los ejercicios de alta intensidad o de mediana intensidad, donde comienza a haber esfuerzos con más de carácter anaeróbico. Entonces, lo primero que vos tenés que acordarte, lo primero que tenés que tener en cuenta es que el primer umbral de lactato marca la extrema predominancia del sistema aeróbico en sostener un esfuerzo y el comienzo del aporte de los suministros anaeróbicos para poder seguir sosteniendo ese esfuerzo. Si yo te pongo en contexto, ¿sí?, vos acordate que de abajo hacia arriba, desde lo menos intenso hacia lo más intenso, vos tenías una dominancia moderada, una dominancia pesada, una dominancia severa y una dominancia extrema. Esa dominancia moderada estaba separada por el umbral de lactato, ¿sí? Y en esa dominancia moderada, si hablábamos de zonas clásicas de entrenamiento, podríamos hablar de la zona 1, de la zona regenerativa, y la zona 2, que pasando ese umbral del lactato, entramos en la zona de tempo, que es una zona aeróbica intermedia entre cerca de la potencia o de la velocidad crítica o del FTP, y que es separada de la zona 2 o la zona de resistencia. ¿Cuáles son los parámetros prácticos, supongamos en natación, en ciclismo o en atletismo, que a vos te van a servir para medianamente determinar esta zona? Es, cuando hablamos de frecuencia cardíaca, más o menos entre el 63 y el 83% con respecto a la velocidad crítica. Cuando hablamos de la natación, está entre el 93 y el 95% de tu velocidad crítica en natación. Cuando hablamos de carrera a pie, estamos hablando del 76 al 85%, un poco más, un poco menos que eso. Y cuando hablamos de ciclismo, estamos hablando básicamente entre el 56 y al 75%. Es un rango demasiado amplio. ¿Por qué es un rango tan amplio? Porque a medida que ese umbral se eleva, que vos vas mejorando, que vos podés desplazarte a mayor velocidad sin modificar los parámetros fisiológicos del pulso y sin modificar los parámetros fisiológicos de producción de ácido láctico, quiere decir que vas mejorando. Entonces nosotros podríamos decir que el piso estaría entre el 56% de tu potencia crítica y hasta poder llegar al 75% de tu potencia crítica o de FTP. Y que básicamente las adaptaciones que te van a permitir poder generar esto van a estar dados porque hay un estímulo casi exclusivo de las fibras musculares tipo 1, porque hay y esto marca entonces que hay un entrenamiento de la resistencia a la fatiga, quiere decir
que yo puedo sostener una misma intensidad durante mucho más tiempo, hay un incremento de la capilarización muscular, o sea, de los puentes que llevan suministros de oxígeno y nutrientes en los músculos en actividad y obviamente hay un incremento de las enzimas mitocondriales, o sea, de los organelos productores de energía a través del sistema aeróbico. Y sobre todo esto va enfocado en las fibras de tipo 1 o de contracción lenta o rojas. ¿Sí? Son todos conceptos que nosotros ya hemos desarrollado a lo largo del año. Hecha esta pequeña introducción, vamos a ver qué es lo que nos dice la ciencia de este primer umbral, como para ubicarnos un poco por dónde andamos. Un primer punto yo te podría decir es que vos podés aumentar tu consumo máximo de oxígeno entrenando, como nosotros estuvimos determinando el consumo máximo de oxígeno con el método de intervalos, y algunos hablan de los métodos intermitentes también, y tu potencia o velocidad crítica. Y como son tan sensibles esas variables fisiológicas, vos eso lo podés mejorar en un corto periodo de tiempo. Pero esto no significa que vos mejorase esto y por arte de magia tu cantidad, tu capacidad de existir durante mucho tiempo vaya a mejorar, sino todo lo contrario. Una cosa no quiere decir que mejore la otra. Sí que tiene efectos positivos sobre, pero la especificidad implica entrenar lo específico que estamos buscando o el desarrollo fisiológico específico que estamos buscando. Entonces, vuelvo al punto anterior. Yo puedo mejorar mi potencia aeróbica máxima o mi consumo máximo de oxígeno. Yo puedo mejorar mi velocidad crítica o mi potencia crítica, pero me falta mejorar este primer umbral de lactato. ¿Sí? Vos pensá en esto. Si mi consumo máximo de oxígeno es más alto que el tuyo y todos los otros hitos fisiológicos están al mismo nivel, es muy probable que yo pueda hacer una carrera corta mucho más rápido que vos y vencerte. Pero ¿qué pasa? Vamos a suponer que una carrera que puede llegar a durar varias horas, una carrera de montaña de trail running o una carrera de 42 kilómetros, y mi consumo de oxígeno sigue siendo más alto que el tuyo, pero yo nunca trabajé el primer umbral aeróbico, ¿sí? Pero vos sí lo trabajaste mucho, vos lo desarrollaste, vos te encargaste de acumular muchas horas de entrenamiento a baja intensidad, ¿sí? Por debajo del dominio pesado, ¿sí? Y te encargaste de estabilizar esas velocidades, ¿sí? Y te vas dando cuenta que cada vez vas más rápido yendo a la misma, o sea, al mismo esfuerzo, más, cada vez más rápido. Es muy probable, por no decir seguro, que vos me vas a vencer, ¿sí? Es que esto es como la fábula de la tortuga y la liebre. Yo correría más rápido que vos, pero me cansaría mucho más rápido, mientras que vos no corres tan rápido como yo, pero podés sostenerte mucho más en el tiempo, y por ende me terminás ganando. Entonces, ¿cómo vamos a entrenar este umbral de lactato o primer umbral? Eh, Me tomé el trabajo de hacer unas revisiones bibliográficas, revisar materiales de cursos y revisar un poco los libros. Y a nivel práctico vamos a dar un poco de evidencia que después nos permita sacar alguna metodología del entrenamiento. Una revisión de Lourdes del 97 proporcionó buenas y malas noticias, ¿sí? Analizó más de 80 grupos de estudio estadísticamente, observando que el consumo de oxígeno y la concentración de lactato en varios niveles de intensidad de ejercicio que iban desde el subumbral hasta el máximo. También analizó los diferentes o las diferentes respuestas al entrenamiento entre sujetos entrenados y sedentarios. ¿Qué fue lo que encontró? Encontró que el entrenamiento cerca o en el umbral del lactato proporcionaba un buen estímulo y aumentaba significativamente el umbral del lactato en sujetos sedentarios. La mala noticia fue que este tipo de entrenamiento resultó en ganancias insignificantes para sujetos bien entrenados. Sin embargo, los sujetos bien entrenados, perdón, tendían a responder mejor al ejercicio de alta intensidad. En otras palabras, este trabajo es lo que te va a confirmar lo que ya de alguna forma todos sabemos intuitivamente, que es que cuando mejor nos vamos volviendo, más duro tenemos que trabajar para obtener ganancias adicionales.
Curiosamente, esto se correlaciona en parte con con la literatura o podríamos correlacionar con el entrenamiento de fuerza, donde la literatura siempre te muestra y la práctica siempre te muestra que los levantadores de pesos inexpertos logran mejores ganancias cuando entrenan con cargas entre el 60 y el 70% que si intentan entrenar con cargas del 80%. Muy por lo contrario, a las personas que tienen mucha experiencia en la fuerza y necesitan cargas altas para seguir mejorando. Hasta acá la historia no es muy compleja. ¿Qué es el primer punto que podemos rescatar de este estudio? Que entrenar el umbral anaeróbico va a generar mejoras significativas en personas que están muy poco estimuladas, por ende no hace falta ir a altas intensidades cuando estamos entrenando con atletas nuevos, sino que las bajas intensidades nos van a ayudar a desarrollar las aptitudes necesarias para que este sujeto pueda seguir entrenando. O sea, si vamos a los conceptos metodológicos del entrenamiento, nos, tenemos que entrenar para entrenar. Para entrenar, este objetivo, este hito fisiológico es perfecto. ¿Por qué? Porque genera las adaptaciones fisiológicas o morfofuncionales necesarias que después me van a permitir poder amortiguar la alta intensidad. Si yo quiero seguir mejorando, necesito, y soy una persona con mucha experiencia en el deporte, necesito frecuentar la alta intensidad para poder seguir teniendo márgenes de ganancia. Pero ¿cuál es el problema? Mi umbral anaeróbico no va a mejorar porque yo entrené en la alta intensidad. Pero que sí que puede llegar a pasar, y sí pasa porque lo he visto muchas veces en la práctica, que yo pueda de alguna forma mejorar la permanencia o la cantidad de tiempo que me mantengo sosteniendo alta intensidad. Y esto es un caso muy típico que lo he visto mucho en los nadadores. Nadador, que esto creo que lo he contado muchas veces ya. Nadador que viene de entrenar pocos metros, de golpe empieza a entrenar muchos metros y empieza a bajar todas las marcas de las pruebas. Dice, está más rápido. No, no es que está más rápido. Tiene capacidad de sostener la misma velocidad que es capaz de generar durante mucho más tiempo. Entonces, mejora la cantidad de la calidad. No es que mejora la calidad de la calidad. Resumiendo todo esto que les acabo de decir, entrenar el primer umbral anaeróbico en personas poco entrenadas va a mejorar casi todos los sistemas fisiológicos por arrastre. Pero en personas muy entrenadas, lo que me va a permitir es mejorar la cantidad de la calidad, no la calidad de la calidad. No es que voy a ir mucho más rápido y mucho más fuerte, sino que voy a poder ir mucho más tiempo lo que ya desarrollo rápido y fuerte. Lo cual no es, estoy pensando ahora, se me acaba de ocurrir, no es que lo desarrollé escrita en el escrito, es que es un buen recurso cuando tu deportista de alto rendimiento está muy fatigado, está muy cansado y rechaza, hasta por una cuestión psicológica, la alta intensidad porque no la puede soportar, porque está cansado, porque sabe que va a sufrir, que la va a pasar mal en algún momento, que va a estar totalmente incómodo todo el tiempo y eso le va a generar malestar. No está mal, no está mal enfocarse un poco en la mejora de este primer umbral, del umbral del lactato, del umbral aeróbico, para en vez de buscar mejorar la calidad, mejorar la cantidad de la calidad. Le sacas un peso de encima, no se generan desadaptaciones, sí, obviamente si seguís estimulando la alta calidad, o sea, el consumo máximo de oxígeno y la potencia crítica, y algo de trabajos anaeróbicos y le permitís que su organismo se recupere y no se defienda. Bueno, hecho esta pequeña salvedad, discúlpenme, se me acaba de ocurrir, me pareció que era un buen ejemplo. Un estudio de Merler, o de Marler, no sé cómo se pronuncia la verdad, colaboradores, en el 2003 analizó varias medidas de rendimiento atlético, ¿sí? Y en estas medidas de rendimiento atlético estudió lo que era el consumo máximo de oxígeno, la velocidad de ese consumo máximo de oxígeno, ¿sí? O sea, estudió la fisiología propia del consumo máximo de oxígeno y en qué velocidad se manifiesta ese consumo máximo de oxígeno. Estudió el umbral de lactato o el primer umbral y estudió la velocidad de este umbral de lactato. Estudió la fisiología y la práctica de esta fisiología, tanto del consumo máximo de oxígeno como del umbral de lactato.
Em, Estudió obviamente la economía de carrera y el tiempo hasta el agotamiento en una prueba de carrera máxima después de un programa de entrenamiento por intervalos. Lo que encuentran en este estudio es que todos los parámetros de rendimiento aumentan después de 8 semanas de entrenamiento por intervalos en 7 personas que previamente eran sedentarios. En 6 personas que eran bien entrenadas, porque este estudio tenía gente sedentaria y gente bien entrenada, las mejoras obviamente fueron menos drásticas, donde, a ver, describe que aproximadamente hubo un aumento del 3% en la mejora de la velocidad a la velocidad de consumo de oxígeno. Curiosamente, en la mitad de los sujetos bien entrenados, eh, su tiempo hasta el agotamiento durante la prueba de carrera mejoró en un 10%, en un 24% y hasta en un 101%. Entonces, los autores concluyen que aumentar la velocidad en el umbral del lactato aumenta la capacidad de rendimiento al ejercitarse en o por encima del umbral del lactato. O sea, la adaptación es muy específica en este sentido. Y como la adaptación es muy específica, me permite sostener otros hitos o variables fisiológicas durante mucho más tiempo. Hemos establecido que si queremos mejorar nuestro umbral de lactato, así como nuestro rendimiento, debemos entrenar cerca de nuestro umbral de lactato. En otras palabras, si lo queremos determinar así, queremos que en la zona que nosotros queremos mejorar, tenemos que poner el foco, ¿sí? También te tiene que quedar claro que necesitas pasar una gran cantidad de tiempo, no menos de 20 minutos, en esta zona de entrenamiento del umbral de lactato, ya sea un poco por debajo o un poco por arriba de esta zona. Y repetirlo varias veces. Normalmente se prescriben intervalos un poco más cortos para correr y para nadar, ya que estas actividades pueden causar un poquito más de desgaste. Y voy a explicar por qué. Yo sé que a ustedes como entrenadores o a ustedes como deportistas, cuando nosotros los entrenadores nos hemos entusiasmado con la baja intensidad, nos hemos olvidado de los patrones de movimiento. ¿Qué quiere decir con la técnica deportiva? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo la primera vez que leí el sistema de entrenamiento de Mark Allen, ¿qué fue lo que hice? Agarré la formulita, al 180 le resté la edad, me quedaban todos más o menos entre 135 y 155 pulsaciones por minuto, listo, vayan a correr a ese ritmo. Los chicos tenían que caminar, lo primero, porque el pulso era tan bajo que si trotaban un poquito el pulso se despegaba. Y el otro punto, los que lograban trotar, el tiempo de contacto en el piso era tal que el impacto aumentaba y al aumentar el impacto se empezaban a generar dolores en las caderas, en las rodillas, en los tobillos, en la espalda. Se alteraba la técnica de movimiento, no se podía trabajar sobre la frecuencia de zancada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso hay tanta diferencia cuando vos planteas trabajos en el primer umbral en deportes que tienen cíclicos con impacto y deportes cíclicos sin impacto. Correr tiene un impacto significativo. Nadar no tiene un impacto significativo, pero constantemente hay que estar venciendo una resistencia. Y si tu técnica de movimiento de nado es mala, sobre todo no tenés un buen desplazamiento de la cadera hacia las lateralidades y trabajás solamente desde los hombros y no tenés un buen desarrollo de la longitud y de la frecuencia de brazada alineada con el cuerpo, es muy probable que empieces a tener dolores de hombro y dolores de cintura. Y en el ciclismo, como no existe este impacto, vos podés sostener durante más tiempo, podés hacer intervalos mucho más largos. Entonces quería hacer esta pequeña aclaración porque en la práctica el primer problema que van a encontrar antes que salgan a hacer estas cosas raras va a ser este. Ustedes tienen que pensar que tiene que haber un equilibrio entre el sistema fisiológico que yo deseo desarrollar y la técnica deportiva. Em, A otro punto que tenés que tener en cuenta es que siempre
tenés que tener en mente las demandas de la competencia. Si estás compitiendo en un triatlón de distancia corta o en una carrera de 5 o de a 21 kilómetros, eh, podés esperar pasar la mayor parte del tiempo de tu competencia por encima de este umbral de lactato, porque las velocidades de desplazamiento son mucho más rápidas que la que marca el umbral de lactato. Y si es, por ejemplo, una carrera de 21 kilómetros, vas a estar entre este umbral del lactato y la potencia crítica. Entonces vas a caer indefectiblemente entre la zona de tempo y la zona de sweet spot o zona dulce, porque son las intensidades en las que se corre. Ni es una intensidad tan alta que te saca de la estabilidad metabólica, como ocurre en cuando superas la potencia crítica, ni es una intensidad tan baja y tan suave que te permite solamente casi depender exclusivamente de los sustratos aeróbicos. Entonces, a esto implica el principio de la especificidad. ¿Qué quiero decir con esto que les estoy diciendo? Que si ustedes están entrenando para mejorar la performance en en un half, o sea, en un Ironman de media distancia, o en una carrera de 21 kilómetros, no la van a mejorar si ya son avanzados simplemente frecuentando el umbral anaeróbico. Lo, Salvo que ustedes quieran generar la cantidad de la calidad. La van a mejorar yendo por arriba de este umbral anaeróbico, porque es el principio de la especificidad. Lo que no quiere decir que trabajar por arriba del umbral anaeróbico no mejore el umbral anaeróbico, pero trabajar por debajo del umbral anaeróbico o en el umbral anaeróbico no quiere decir que ustedes van a mejorar su performance en los 21 kilómetros. Eh, ¿Cuáles son los resultados finales de este entrenamiento de umbral? Eh, Básicamente vos vas a reducir la producción de lactato en el cuerpo, eh, porque tu cuerpo aumenta la producción de ciertas enzimas en el músculo, como habíamos visto, sobre todo en la fibra tipo 1, lo cual permite un intercambio equilibrado entre la producción y remoción de ácido láctico a bajas intensidades y enseña al organismo a utilizar más grasa como sustrato energético por las adaptaciones enzimáticas que se generan, más que glucógeno. Entonces también funciona como un reservorio de glucógeno. El entrenamiento del umbral de lactato te va a mejorar la capacidad de tu cuerpo para eliminar lactato, porque al aumentar la cantidad de arterias y de canales de difusión de sangre, esos productos se lavan mucho más rápido, también por un aumento de las enzimas específicas. Y las células musculares se vuelven más tolerantes al ejercicio prolongado. Podés tolerar más trabajo, podés generar más potencia porque la podés sostener más tiempo y te volvés mucho más resistente a la fatiga. Por ende, mejora tu rendimiento. Ahora, ¿se acuerdan que yo hablé de que a veces hay que estar por arriba de este umbral de lactato para poder seguir estimulándolo? Sobre todo cuando empezás a ser un atleta avanzado. ¿Qué pasa cuando te metes en la zona de tiempo o en la zona de sweet spot, que es una zona intermedia entre la zona de tiempo y la potencia crítica? El entrenamiento de esta zona, que se llama entrenamiento sweet spot o, si vamos a la traducción en español, del punto dulce, proporciona un estímulo que es bastante poderoso para mejorar todos los sistemas fisiológicos. Por ejemplo, hay un estudio de Salta y colegas que demostraron que sin ciclistas bien entrenados, muestran una mayor respuesta fisiológica al hacer más o menos entre 2 y 3 horas por semana de intervalos largos, 4 por 16 minutos, en la zona intensa, que al hacer 1 hora por semana a esfuerzos, por ejemplo, de 4 por 4 minutos en el pico de potencia a los 4 minutos. ¿Qué quiero decir con esto? Que entrenar a intensidades más altas que el del umbral de lactato te va a permitir de alguna forma mejorar ese umbral de lactato hacia arriba. Ocurre exactamente lo mismo que la potencia crítica. Yo, si trabajo por debajo de la potencia crítica, es como que le voy pegando a ese umbral y me lo voy llevando.
Y si trabajo por arriba de la potencia crítica es como una cuerda que lo va tirando hacia arriba. Bueno, con el umbral del lactato o el umbral aeróbico ocurre lo mismo. Tengo que hacer mucho volumen por debajo o puedo hacer un volumen más intenso, inclusive hasta en la zona de sweet spot por arriba para elevar ese umbral. Todo esto lo que te va a terminar diciendo es lo siguiente, a nivel metodológico, para resumir un poco. El umbral del lactato o el primer umbral se desarrolla con trabajo prolongado, ¿sí? Muchos estudios hablan de la mejora a través de entrenamiento intervalado o por intervalos. Pero ¿qué pasa? Yo para poder hacer entrenamientos a intervalos que se justifique, y este es mi punto de vista y lo podemos discutir, que se justifique el entrenamiento a intervalos, yo tengo que poner en crisis el sistema. ¿Qué quiere decir eso? Si yo voy por debajo del umbral anaeróbico, si voy por debajo del umbral, perdón, por debajo del umbral aeróbico o del umbral del lactato, no tiene sentido hacer entrenamiento a intervalo, no tiene sentido fraccionar la distancia porque el concepto es que a baja intensidad yo puedo sostener un trabajo constante la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Qué parámetro puedo utilizar para saber el límite hasta dónde puedo sostener esta intensidad? Y cuando el drift cardiovascular se te dispara, cuando la diferencia entre la primera mitad de tu trabajo supera el 5%, o sea, vamos a suponer, yo estoy rodando esto es un ejemplo, 170 watts de potencia. Y las primeras 2 horas sostengo el pulso en 140. Y las siguientes 2 horas de trabajo, porque es un entrenamiento de 4 horas, el pulso se me dispara a 165, la desviación, el drift cardiovascular se va más allá del 5%. Y si ese drift cardiovascular se va más allá del 5%, quiere decir que el desacople cardiovascular fue muy alto y por ende mi sistema aeróbico todavía no está sumamente entrenado. Entonces, un buen parámetro sería decir, bueno, yo cada 15 días voy a hacer es un ejemplo, simplemente un ejemplo, chicos. Cada 15 días, los sábados a la tarde, voy a hacer 4 horas en zona 2 y lo voy comparando ese entrenamiento ciclo tras ciclo. Y ciclo tras ciclo, ese drift cardiovascular tiene que ir disminuyendo. Suponiendo, obviamente, que las condiciones climáticas sean las mismas, que tu estado de alimentación, hidratación y descanso sea el mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si ese drift cardiovascular ante una misma intensidad se va disminuyendo, quiere decir que el entrenamiento está dando efectividad. Cuando esa adaptación frena, cuando ya no hay mejora, tengo dos opciones o mi potencia al umbral aeróbico mejoró, entonces yo puedo ir a más potencia yendo al mismo pulso, o tengo que cambiar el entrenamiento, como nos explicaba Mark Allen en su sistema, y hacer un poco más de ritmo y de velocidad para romper ese esquema de velocidad e ir hacia arriba y poder tirar ese umbral anaeróbico hacia arriba. Ahora, si mi objetivo es porque ya no tengo mejoras yendo a bajas intensidades continuas. Seguir mejorando ese umbral anaeróbico, repito, seguir mejorando ese umbral anaeróbico, yo puedo hacer trabajos de intervalos largos en la zona de tempo, supongamos, cortos. ¿Qué quiere decir con esto? Eh, Muchos seguidos, corto tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a plantear 5 bloques de 10 minutos en zona de tempo con una recuperación igual, o sea, de 10 minutos por debajo del umbral aeróbico del umbral del lactato. Entonces, tengo una relación 1 a 1. Fuerzo el sistema, vuelvo hacia abajo y lo recupero. Fuerzo el sistema, voy hacia abajo y lo recupero porque voy más intenso. Fuerzo el sistema, voy hacia abajo y lo recupero. Entonces, de esa forma, frecuento el piso del umbral aeróbico y el techo del umbral aeróbico. Algo por debajo, algo por arriba. Algo por debajo y algo por arriba. Pero siempre y cuando las concentraciones de lactato se mantengan bajas. ¿Cómo voy a saber yo que estoy por el camino correcto? Y fíjate cómo se va adaptando el pulso en el tiempo,
fíjate si tenés medidor de lactato, cómo se va eh, generando mayor potencia a la misma concentración de lactato, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá va el punto final para cerrar la metodología del entrenamiento del primer umbral. Siempre y cuando, vos tenés que establecer como ciertos principios, siempre y cuando las concentraciones de lactato no se disparen, siempre y cuando el drift o el desacople cardiovascular se mantenga por debajo del 5%, y siempre y cuando vos notes que haciendo alta intensidad la podés sostener durante más tiempo, no es que mejore tu intensidad, sino que esa misma intensidad que tenías la podés sostener más tiempo, vas bien orientado en el entrenamiento. Ahora, cuando esos tres elementos o esos tres principios del entrenamiento del primer umbral no se cumplen, hacete un par de pasitos para atrás, revisá lo que es lo que está pasando y volvé a confeccionar el sistema de entrenamiento. Bueno, espero que te haya servido. Hay mucho para hablar de este tema, hay mucha tela para cortar sobre este tema, pero el mensaje final es que el umbral anaeróbico, el umbral aeróbico, perdón, hay que entrenarlo mucho, hay que entrenarlo bien, hay que ir de los métodos continuos a los métodos discontinuos, hay que tener parámetros que no se tienen que ver muy alterados y sobre todo hay que tener mucha paciencia para trabajarlo, porque estos trabajos te llevan mucho, mucho, mucho tiempo. Y seguirlos trabajando siempre y cuando tu patrón técnico no se desarme, porque después volver de deficiencias técnicas te va a costar muchísimo. Acuérdate lo que yo te digo porque me ha pasado varias veces. Cuídense y nos estamos viendo en la última parte de este capítulo, donde voy a tratar de desarrollar conceptos que tiren abajo todo lo que acabo de decir. Así que cuídense. Un abrazo fuerte.